Pues entonces, si queréis, empezamos ya. Y Yo estoy lista. Por favor, es Paloma quien va a hacer la presentación, así que le cedo la palabra. Bueno, hola a todos. Estamos hoy de nuevo, otro miércoles, y hoy la 10ª campanada la va a dar Stephanie Kirk, que es doctora en estudios hispánicos por la New York University y profesora investigadora de español, literatura comparada y estudios sobre la mujer, género y sexualidad en Washington University en San Luis. Su labor investigadora aborda la literatura y cultura latinoamericana colonial, especialmente a través de los estudios de género y la religión. Resultado de esta investigación fue su iluminador y sugerente libro Convent Life in Colonial Mexico, A Tale of Two Communities, en el que examina cómo las religiosas en el México de los siglos XVII y XVIII crearon comunidades alternativas a través de alianzas, amistades, intercambio cultural. En ese libro ya había una parte dedicada a Sor Juana, que ha sido objeto de varios trabajos. En 2010 coordinó un dossier en la revista de estudios hispánicos titulado Sor Juana Inés de la Cruz, la búsqueda sin fin. En 2015 publicó Sor Juana Inés de la Cruz, Orfilotea de la Cruz on the Construction of Clerical Masculinity in Colonial Mexico, que salió incluido en el libro Life and Works of Early Modern Women, editado por Adrián Martín y María Cristina Quintero. Y al año siguiente, en 2016, salió su libro Sor Juana Inés de la Cruz and the Gender Politics of Knowledge in Colonial Mexico. Además, editora de otros volúmenes colectivos, Religion Transformation in the Early Modern Americas, de 2014, y Estudios Coloniales en el Siglo XXI, Nuevos Itinerarios, de 2011. Actualmente, la profesora Kirk se encuentra trabajando en una traducción y edición crítica de la crónica conventual de Carlos Sigüenza y Góngora, Paraíso Occidental, y un libro titulado Imperial and Religious Masculinities, Ireland, England and the Hispanic New World. En la pestaña de biblioteca de nuestra página web pueden leer otros trabajos suyos en torno a la enfermedad y la escritura conventual, así como Sor Juana. Y bueno, ya le doy paso para que nos hable. Bueno, lo tienen ahí en la pantalla. Peste y contagio en el convento novohispano, cuerpo femenino y afecto religioso. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, gracias Paloma por tan generosa introducción. Gracias por la invitación tan increíble. He disfrutado mucho de mi participación en los seminarios hasta ahora. Gracias Esperanza, a ti Paloma y también a Eva por todos los trámites y organización. Y bueno, ya, peste y contagio en el convento novohispano. Esta ponencia tiene 4 partes. En la primera parte me dirijo a las circunstancias de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz. Investigo los detalles de la peste que la mató. En la segunda parte me detengo en cómo los conventos de monjas en el México barroco cuidaban a sus enfermas y lidiaban con su tratamiento. En la tercera parte examino la representación de las monjas como seres débiles y enfermos, tanto en términos de su salud física, como en términos del convento, como un espacio de contagio simbólico. Esta patologización del convento se encuentra en los escritos de clérigos, cuyos textos demuestran una mezcla de miedo y fascinación hacia esta comunidad de mujeres clausuradas. Finalmente, en la cuarta parte, y como respuesta a la sección anterior, analizo la poesía de Sor Juana y los escritos de otras monjas que muestran la importancia del afecto al hablar de sus enfermedades, como valorización de las alianzas y amistades entre las mujeres, a la vez que niegan la caracterización del espacio conventual como enfermo y contagioso. Primera sección, la muerte de Sor Juana. A ver, aquí está. Bueno, es una ironía bastante dolorosa que debido a la pandemia del COVID-19 se pospuso 2 veces hasta nuevo aviso la inauguración del monumento funerario dedicado a Sor Juana, que sería colocado en la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México,
con el que se memorarían 325 años desde su fallecimiento. Sor Juana murió de la peste el 25 de abril de 1695, y la mayor parte de la poca información que tenemos sobre las circunstancias de su deceso proviene del breve texto hagiográfico que escribió su corresponsal, el jesuita español Diego Calleja. Según la vida que armó Calleja, Sor Juana pasó los últimos 2 años de su vida esperando la muerte. No como alguien que la teme, como fin de la vida, sino como alguien que la anhela, como principio de la eternidad. Calleja relata que en 1695, el año de su muerte, fue muy fértil para el cielo, más fértil que para el convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, donde había gran cosecha de purísimas almas. Calleja evoca la enfermedad que provocó la cosecha de almas en los siguientes términos. Y cito: entró en el convento una epidemia tan pestilencial que de 10 religiosas que enfermasen apenas convalecía una. Era muy contagiosa la enfermedad. Fin de cita. Y describe a Sor Juana de natural muy compasiva y caritativa de celo, asistiendo a sus hermanas contagiadas sin fatigarse de continuidad ni recelarse de la cercanía. Así falleció como la esposa de los cantares en la cercanía de otras flores. No sabemos de qué murió Sor Juana y Calleja no nos ofrece la información. No obstante, se ha especulado que fue una fiebre pestilencial, a lo mejor tabardillo. En su libro Puebla de los Ángeles en tiempos de una peste colonial, Miguel Ángel Cueña describe los síntomas de tabardillo como flujo de sangre por nariz, boca y oídos, grave incendio en todas las entrañas, como tener un volcán de fuego en el estómago, y bubones retroarticulares e inguinales. A esta lista ya horrorífica se puede añadir altas fiebres, escalofríos, delirios y dolores en las articulaciones. Según el historiador Manuel Ramos Medina, había constantes fenómenos epidémicos que mermaron la población de México, tanto de indios como de españoles, mestizos y mulatos. Y dice que las enfermedades no respetaban clases sociales ni edades. No obstante, no hay evidencia de una gran plaga en la Ciudad de México en el año que murió Sor Juana. Sin embargo, se sabe que debido a las condiciones insalubres, tanto de las zonas urbanas de la Nueva España como de los conventos localizados en las ciudades, de vez en cuando brotaban contagios localizados, como fue el caso del Convento Real de Jesús María en 1692. Como la misma Sor Juana nos cuenta a través de su poesía, ella ya habría sufrido de tabardillo y se había recuperado. Y según Francisco Ramírez Santa Cruz, en su recién publicada biografía La resistencia del deseo, biografía de Sor Juana, contrariamente a lo que se puede pensar, si uno sobrevivía al tabardillo, era más propenso a volver a contraer. Igualmente, la primera enfermedad le hacía más vulnerable a otras formas de la peste, ya que debilitaba al sistema inmunitario. Sor Juana habla de este y de otros padecimientos en su poesía y otros textos, algo que también se encuentra con frecuencia en los escritos y cartas de otras monjas. Como veremos en la cuarta sección de esta ponencia, esto funciona, en mi opinión, no solo como un tropo de ejemplaridad femenina, sino también de construcción de lazos afectuosos entre mujeres. Pero creemos también que Sor Juana, más allá de emplear el tropo de enfermedad, que es recurrente en sus obras, sí sufría de varias enfermedades. Antes de profesar en San Jerónimo, Sor Juana había ingresado en el muy austero y riguroso convento de San José de Carmelitas Descalzas,
y aquí está el edificio, donde la regla incluía mantener el silencio durante el día y donde las monjas, con la ayuda de muy pocas sirvientas, se dedicaban a las labores de la cocina y el aseo. En comparación con los adinerados y muchos menos severos conventos calzados como Jesús María y San Jerónimo, la alimentación era, según Ramírez Santa Cruz, un fiel reflejo de su concepción del mundo. Se utilizaban muy pocas especias y la carne de puerco y el chocolate, muy importante, estaban estrictamente prohibidas. El almuerzo en San José consistía de frijoles, nopales, un huevo y a veces una pequeña porción de pescado. Y un vaso de agua era compartido por 2 monjas. Sor Juana ingresó a San José el 14 de agosto de 1667 y se retiró de ahí el 18 de noviembre del mismo año, después de apenas 3 meses y por cuestiones de mala salud. Como nos recuerda Ramírez Santa Cruz, Sor Juana nunca hizo referencia por escrito a su breve estancia en San José. La información que tenemos sobre esta parte de su vida viene de Juan Antonio Oviedo, biógrafo del confesor de Sor Juana, Antonio Núñez de Miranda. Oviedo explica que a poco tiempo fue tanta la falta y quiebra de su salud que, juntándose el parecer de los médicos de que no era su complexión para proseguir en los rigores y austeridades que profesa aquella regla, le fue forzoso salir y buscar otro puerto, en donde, atendiendo con menos peligros de enfermedad a la regular observancia, se viese libre de las muchas olas que la amenazaban. Sospechar que su experiencia allá la dejó con la salud bastante frágil, que en los últimos años de su vida también fue empeorada por las penitencias y los ayunos a los que se sometió. Calleja describe estos como rigores despiadados y como parte de la batalla con la cual Sor Juana entró consigo. Para combatir el tabardillo, el tratamiento más común era emplastos con una mezcla de vinagre, nitro, alcanfor y suministraban jarabes de diferentes tipos. Para aliviar los dolores, recetaban, esto me espantó cuando lo leí, trozos de víbora y azafrán en polvo. Y contra los delirios, aguas de cerezas negras, de canela, jarabe de diacodión. Calleja denomina estas medicinas muy continuadas y penosas, pero agrega que las sufría la Madre Juana como elegida y que no innovaban el estilo a sus penitencias. Pero para las monjas que sufrían de tabardillo, en promedio, después de que los síntomas se manifestaban, fallecían a los pocos días. En el caso del antiguo convento de Sor Juana, el de San José de las Carmelitas, Ramos Medina encontró en sus archivos evidencia de tratamientos verdaderamente horripilantes, como el caso de Sor Jerónima de San Bartolomé, que, y cito, padeciendo terribles dolores en todas partes de su cuerpo, llegaron a caldearla con hierros encendidos. Fin de cita. O el de Antonia de la Purificación, que también sufría de fuertes dolores y a quien le echaron, estoy citando, en sus ojos unos polvos tan fuertes que, como si fuera con la violencia de un golpe, le quitaron las nubes y carnosidades que tenía, con tan grave dolor que juzgó que se le habían salido los ojos. Fin de cita. No es de sorprenderse que estas terapias no eran muy eficaces. Pero ¿cómo penetró la peste en San Jerónimo? Estas son 2 pistas diferentes de San Jerónimo. Asuntos como la estrecha convivencia entre las mujeres, las prácticas de mortificación como la autoflagelación y los frecuentes ayunos
El convento era por la mayor parte un espacio propicio para la propagación de enfermedades de diferentes tipos. Había largos días de rezo y coro, insuficiente higiene personal, y todo esto creó un espacio inhóspito para la buena salud monjil. Los muros de los monasterios virreinales no protegían a sus moradoras de las epidemias. Incluso el voto de clausura, que obligaba a las monjas a vivir en perpetuo encerramiento, podía ser una condena de muerte cuando en la comunidad aparecía un brote contagioso, que obviamente era el caso en San Jerónimo en el año 1695. Los conventos de monjas sufrían de hacinamiento con la cantidad de monjas, sirvientas, esclavas, niñas y viudas que los poblaban. En San Jerónimo, durante la época de Sor Juana, había una población de 80 monjas, más una cantidad desconocida de ayudantes y protegidas. La otra cara de la moneda perjudicial era la imperfección de la clausura. A pesar del deseo de muchos cleros de que las monjas vivieran sepultadas vivas, esas son las palabras del confesor de Sor Juana Núñez de Miranda, es bien sabido que los conventos no estaban aislados. El historiador Antonio Rubial explica que por su portería, y cito, entraban bastimientos, personas de fuera, que en el locutorio, que es espacio separado por una reja en velo, y un velo, se intercambiaban noticias, obsequios entre el monasterio y sus visitantes. Arquitectónicamente, también existían múltiples problemas que aumentaban la insalubridad de los claustros, agregando otros factores de riesgo. Había drenajes abiertos en todas partes de la ciudad e inundaciones debidos al hundimiento estructural. En el caso de San Jerónimo, Francisco Ramírez Santa Cruz nos cuenta que pasaba una sequía donde vaciaban los vecinos sus letrinas. Y en tiempos de lluvia, el agua del canal solía meterse al edificio, creando condiciones insalubres. Muchas habitaciones, pero particularmente los sótanos, se tornaban en lugares húmedos, pestilentes y llenos de hongos, provocando en las religiosas constantes enfermedades respiratorias. A lo mejor entró el virus de la peste tal vez por los ratones o las ratas, sus pulgas lo transmiten, animales domésticos, gallinas y otras estaban allí también, que las monjas tenían para alimentarse. Pero en términos generales, las monjas de la época padecían de enfermedades comunes, como infecciones de la piel por falta de higiene, apoplejías, epilepsias y convulsiones que a veces asociaban con la presencia del diablo, ceguera, infecciones de oídos, hidropesía, pulmonía. Y a este cuadro podemos sumar sarampión y otras epidemias. Segunda sección, enfermas y enfermeras en el claustro. No obstante, o tal vez debido a estas condiciones malsanas, los conventos invertían muchos recursos en la salud de sus habitantes. Y Manuel Ramos Medina explica que en San José, por ejemplo, las monjas por lo general disfrutaban de una longevidad asombrosa, viviendo hasta los 60 y 70 años, con algunas excepcionales, logrando sobrepasar los 80. Ramos Medina ha deducido que la longevidad era una característica de los conventos, a pesar de estas condiciones higiénicas, y él propone que la rutina, la disciplina, podrían ser una posible explicación. Yo creo que también eso hay que agregar la evasión de los graves riesgos asociados con la maternidad y, más relevante para mis propósitos de hoy, el alto nivel de asistencia sanitaria que los conventos proporcionaban a sus habitantes.
Las contagiadas y enfermas eran atendidas por lo general en la enfermería, muchas veces localizadas en los espacios menos transitados del claustro, aunque en algunas situaciones las monjas se quedaban en sus propias celdas cuidadas por sus criadas y compañeras. En las enfermerías siempre contaban con una monja encargada que dirigía un grupo de otras hermanas que se turnaban como enfermeras. En algunos conventos no existía entrenamiento de enfermeras, pero como nos recuerda Nuria Salazar, y cito, suponemos que la hermandad que reinaba en la comunidad hacía posible que el apoyo mutuo fuera también parte de la dinámica de aprendizaje. Fin de cita. En todos casos, las monjas que atendían a las enfermas tenían ciertas habilidades para aliviar su sufrimiento. Y es indudable que la salud de la comunidad era algo que los conventos tomaban muy en serio. Por ejemplo, en Jesús María, la regla estipulaba que las enfermeras fueran de carácter bondadoso y amoroso, y que cuidaron a las enfermas con paciencia y humildad. Las abadesas pasaban una vez al día para evaluar el progreso del tratamiento y la condición de las pacientes. Como nos dice Sarah Owens, los conventos ofrecían a sus habitantes uno de los mejores modelos de asistencia sanitaria en la América Latina colonial. Las enfermeras y sus ayudantes, que eran sirvientas o esclavas, acompañaban a sus pacientes 24 horas al día, confortándolas, dándoles el consuelo de la compañía y apoyo espiritual, junto con dietas especiales que incorporaban alimentos muy ricos en proteína, como jamón, pollo, bebidos como leche de burro, chocolate y cerveza para fortificarlas. En adición a sus monjas enfermeras, los conventos contrataban con frecuencia los servicios de un médico, un cirujano, un boticario. Algunas de las instituciones más ricas, como Jesús María, tenían sus propias boticas con una monja que la administraba, pero las que no, enviaban a sus sirvientas y esclavas a la calle a buscar los medicamentos necesarios. Según Ramírez Santa Cruz, las monjas novohispanas utilizaban remedios para tratar los males como sangrías, emplastos, infusiones de manzanilla, tila, rosas, agua de borraja, preparaban ungüentos, jarabes o recurrían a una planta llamada ciltranillo. Además, administraban con frecuencia pulque y aguardiente como medicina. En algunos casos excepcionales, los conventos producían sus propios medicamentos, poniéndolos a la venta para la población de la ciudad o repartiéndolas gratis. Por ejemplo, en el convento de Regina Coeli vendían algunas preparaciones famosas, como los polvos purgantes y el agua contra el mal de ojo. Pero ¿cómo nos recuerda Octavio Paz? La protección más potente contra las plagas era para la gente de esa época de índole religiosa. Oraciones, misas, rogativas, procesiones. Paz hace referencia al texto del presbítero Cayetano de Cabrera y Quintero, que se llama Escudo de Armas de México, donde incluye una lista de todas las epidemias que había padecido la urbe y donde se detiene brevemente en la que le quitó la vida a Sor Juana. Según Paz, el autor habla en detalle muy vivo de las demostraciones con que la conciencia religiosa pretendía combatir las catástrofes públicas. En el caso de la muerte de Sor Juana, Calleja nos informa que se llenó convento y ciudad de plegarias y víctimas por su salud. No solo intentaban las moradoras conventuales combatir las aflicciones con ritos de devoción religiosa, sino que también sufrían de condiciones cuya diagnosis tendían más hacia una interpretación supernatural que científica. Es típico del siglo XVII, que es el enfoque de esta ponencia, el atribuir ciertos padecimientos al diablo o, como dice Ramos Medina, como pruebas del cielo para purificar a las monjas antes de partir al cielo. Sección 3. Pactolización del espacio conventual.
El historiador David Gentilcore describe el cuerpo premoderno como un campo de batalla donde se luchaban diferentes y contradictorias interpretaciones de las enfermedades naturales, diabólicas, divinas. La categoría del contagio no se identificaba como un fenómeno exclusivamente médico o biológico, sino también como un fenómeno moral, ambiental, y tenía una larga historia en la tradición occidental de ser asociado con el cuerpo femenino como fuente de contaminación. A fines del siglo XV apareció una versión traducida al castellano de un influyente tomo médico, El Lilio de Medicina, un manual básico de medicina medieval, de Bernardo de Gordoni, donde se explica que la mujer tenía la capacidad de contaminar a otra gente de su alrededor gracias a los vapores venenosos que salían de sus ojos, su sudor, su aliento. En otro manual, y de acuerdo con las investigaciones de Encarnación Juárez Almendros, el médico castellano Pedro Cirrelo presenta una lista de personas contagiosas en la que nombra a los leprosos, a los sifilíticos, a las viejas arpías y a las mujeres que estaban menstruando. En discursos moralistas, religiosos y médicos encontramos múltiples y complejas manifestaciones de la corporalidad perversa y corrupta de la mujer, no solo al nivel de contagio físico-biológico, sino también de un contagio simbólico o moral. El patriarcado marcaba al cuerpo femenino con sus diferencias radicales. Era simultáneamente desbordante y vacío. Estas diferencias permitían que la mujer se asociara con el contagio y con la infección. El cuerpo masculino representaba una entidad cerrada e impenetrable, mientras que el cuerpo femenino estaba abierto, permeable, dispuesto a contagiarse y a contagiar a otros con los fluidos nocivos que salían de su interior. Juárez Almendros explica que en los grabados anatómicos de Vesalio, la figura masculina luce unos músculos y esqueleto estructuralmente sólidos. Y por el contrario, el cuerpo femenino exhibe una figura blanda, vacía al interior, con órganos femeninos que flotan sin estar conectados a otras partes del cuerpo. El convento se sitúa como un espacio que inspiraba más recelo que ningún otro espacio social, ya que implicaba la coexistencia de un grupo de cuerpos infectos y contagiados, tanto simbólica como concretamente, y que vivía en comunidad sin la presencia moderadora masculina. Provocaba más ansiedad que otras comunidades femeninas, como el lupanar, debido a la exigencia que las monjas fueran castas y puras, aunque al mismo tiempo se especulaba que la mujer se disponía al pecado sexual. El convento novohispano había heredado una compleja ideología occidental de género con la que se justificaba la subordinación de la mujer y que se sostenía gracias a los mitos y ficciones de la fragilidad, vulnerabilidad, incompetencia y perversión femenina. El claustro funcionaba como un espacio predeterminado, donde convergían las teorías y discursos de la debilidad femenina. Y encontramos estos discursos elaborados en los textos escritos por las autoridades eclesiásticas de hombres como Núñez de Miranda. Y estos textos, hay muchos ejemplos de un discurso patologizante predicado tanto sobre el cuerpo monjil como el espacio del convento. Si el convento dentro de la tradición occidental fue diseñado originalmente como un lugar para proteger a la sociedad, los hombres, de la mujer carnal y viciosa, y a la misma mujer de sus propios deseos desbordantes excesivos, la idea de una comunidad de mujeres encerradas sin la influencia masculina y dispuesta a contaminarse entre sí, igual aterrorizaba a los mismos hombres que promovían el claustro como un espacio pristino para mantener casta a la mujer.
es una dicotomía, ¿no? Aislando a las mujeres para mantenerlas puras, pero la misma comunidad, repleta de sujetos débiles, inspiraba recelo y un fuerte deseo de controlar y contener. Y para mí esta tensión, esta oscilación radical de emociones conflictivas es la gran paradoja, ¿no?, de la representación patriarcal del espacio conventual. Lo que es interesante es ver, por ejemplo, en los textos hagiográficos o biográficos masculinos, que el cuerpo masculino siempre sale como un cuerpo varonil robusto, ¿no? Capaz de emprender largos viajes por terrenos hostiles o dedicarse a la ardua tarea de evangelizar los indígenas salvajes en las zonas más remotas y primitivas del imperio. Y las mujeres muchas veces se retrataban y eran retratadas como seres débiles y vulnerables, ¿no? Y esta inferioridad física implica también inferioridad mental, ¿no? Y volviendo a Núñez de Miranda, en uno de sus tratados sobre la vida en comunidad de las monjas, él se refiere a la superioridad del religioso masculino y dice que las mujeres poseen una debilidad del sexo y una flaqueza del sujeto, ¿no? Y, por ejemplo, vemos algo muy parecido en el tratado de Juan Huarte de San Juan, el examen de ingenios para las ciencias, el médico navarro, y él explica, y no sé si tengo, no me acuerdo si tengo la cita acá. No. Pero bueno, la leo. Dice, las mujeres solo hablan con alguna apariencia de habilidad en materias livianas, con términos comunes y muy estudiados. Pero metidas en letras no pueden aprender más que un poco latín, y esto por ser obra de la memoria, de la cual rudeza no tienen ellas la culpa, sino que la frialdad y humedad que las hizo hembras, esas mismas calidades hemos probado que contradicen al ingenio y a la habilidad. Fin de cita. La crítica y historiadora de la medicina italiana, Rebecca Mesbarger, ha denominado este tipo de razonamiento la pseudociencia femenina, con la cual los eruditos y científicos disponían de su autoridad para suprimir a la mujer presuntuosa que cuestionaba su lugar subordinado en la jerarquía de género. Uno de los contagios más temidos por las autoridades eclesiásticas era el de las emociones excesivas y posiblemente sexuales de la mujer. Vemos esto claramente ejemplificada en Paraíso Occidental. No, aquí está. En Paraíso Occidental de Sigüenza, Carlos de Sigüenza y Góngora, donde relata los primeros 100 años desde la fundación del Real Convento de Jesús María. Dentro de los múltiples pliegues de la narrativa de Sigüenza encontramos el subtexto persistente de un cuerpo femenino enfermo, peligroso, y de una comunidad de mujeres cuya autonomía femenina amenazaban con desmantelar la cuidadosa producción de estos cuerpos dóciles a través de relaciones ilícitas y afectos mundanos. Al narrar la vida de Sor Marina de la Cruz, Sigüenza describe la relación íntima y lícitamente materna entre Marina y su hija, quienes habían entrado juntas al convento. La niña tenía 12 o 13 años y Sigüenza la describe como poseída de un sinnúmero de gracias y donaires, una pureza angélica, compostura grave, reposada modestia, pero a su mamá, a Marina, le gustaba hacerle el pelo y ponerle adornos. Y esta atención al cuerpo bello de su hijo les distraía a ella y a sus compañeras de sus ocupaciones conventuales. Este descuido provocaba la ira de Dios, quien levantó el temorísimo azote de su poder. Dicho azote se manifiesta en la destrucción del cuerpo de la hija,
cuya belleza ha funcionado como la fuente de contagio. Y Sigüenza describe con deleite el cuerpo escarmentado de la hija de Marina. Hallábase Marina en cierta ocasión componiéndola a su hija con singular complacencia cuando, demudándosele a aquella las facciones y atronado todo el convento con desentonadísimos alaridos, comenzó a desbaratarse a bocados las tiernas carnes y a herirse con las uñas su hermoso rostro. Quebráronsele a los ojos, conveliéronsele a los nervios, faltáronle los sentidos y padeciendo los más fieros síntomas que jamás vieron los mortales, sin podérsele administrar sacramento alguno, entre espumarajos y borbosadas de sangre, le faltó el alma. En este caso, el cuerpo femenino no solo es la fuente de contagio simbólico, sino también es destruido por los estragos de la enfermedad por sus supuestos pecados. Sigüenza no es el único autor que emplea la enfermedad para escarmentar a la mujer por sus relaciones afectuosas con otros miembros de la comunidad conventual. Así, en su camino de la perfección, Teresa de Ávila emplea un repertorio de imágenes inspiradas por la enfermedad y la infección para criticar relaciones de amistad o de mala amistad entre mujeres. Dirigiéndose a sus hermanas, escribe, y cito, «Y guárdense por amor de Dios de estas particularidades, por santas que sean, que aún entre hermanas suele ser ponzoña y ningún provecho veo en ellas. Y si son deudos, muy peor, es pestilencia». Fin de cita. Finalmente, un caso de los archivos de México del siglo XVIII nos presenta otro ejemplo de la conexión entre la enfermedad simbólica y la enfermedad física, con la historia de una monja que le cobró un afecto especial a una moza de servicio y que intentaron huir juntas del convento. Dentro de las circunstancias del caso se encuentra una mezcla discursiva en la cual las autoridades atribuyen la conducta de la monja a el engaño de una fantasía lastimada por la enfermedad, una especie de mal que le priva de sus sentidos y la vehemencia de los deseos que hubo de salir de la clausura para estar en la mala compañía de una moza con que hubo ilícita correspondencia. Para las autoridades eclesiásticas, la perversión sexual, entre comillas, y la enfermedad se juntan sin distinción para edificar a un cuerpo enfermo, aberrante y sin razón. Y voy a la última sección, gracias por su paciencia, enfermedad y afecto en el claustro. Los límites que impusieron las autoridades eclesiásticas a la vida conventual desembocaron en un inexorable y contradictorio relieve de la corporeidad femenina. Sin embargo, y a pesar de la importancia que la clerecía asignaba al cuerpo de la mujer, este quedaba abierto a otras interpretaciones y manipulaciones que las mismas monjas aprovechaban en su búsqueda de una expresión de subjetividad espiritual y corporal. La vida monjil ofrecía a las mujeres una forma de existencia con muchas posibilidades, tanto en el ejercicio de la agencia como en el desarrollo de relaciones, amistades y comunidades. Y en la sección final de mi presentación de hoy, propongo una lectura de la representación de la enfermedad en la obra de Sor Juana y en la escritura de otras monjas como una manera de expresar afecto entre mujeres y de fortalecer las alianzas entre ellas, pero al mismo tiempo como una forma de cuestionar la representación del cuerpo femenino como débil y de la comunidad como nociva. En varias de mis publicaciones he investigado cómo Sor Juana y otras monjas han inscrito el cuerpo enfermo o el cuerpo doliente dentro de sus textos para cuestionar esta imagen que sale del patriarcado y para controlar
a la mujer. Y es, por ejemplo, he trabajado el primer sueño como un laboratorio para Sor Juana o un teatro de anatomía. He trabajado también la idea del parto monstruoso, donde Sor Juana critica la representación patriarcal de la reproducción, tanto biológica como literaria. También he investigado la cuestión de la automortificación como una forma de buscar ejemplaridad fuera de los parámetros masculinas. Pero lo que desarrollo acá no tiene que ver con la automortificación, sino con el sufrimiento provocado por contagios y condiciones ajenas. Y inspirándome en la atención física y espiritual que ofrecían las monjas enfermeras a sus hermanas, tal como reconté en la segunda sección, exploro los lazos afectivos y la hermandad que vislumbramos en estos textos. Empezamos con Sor Juana. La 10ª musa escribió 2 poemas sobre su grave episodio de Tabardillo, el primer episodio que logró sobrevivir. Uno es un romance al arzobispo de México, don Fray Payo Enríquez de Rivera, y el otro es un soneto a la virreina Leonor Carreto, su amiga y patrona. En el romance emplea una mezcla de conocimiento médico y referencias mitológicas para evocar su sufrimiento. Pero lo que me interesa hoy es el soneto a Leonor Carreto, donde atribuye su recuperación de la bacteria a los lazos afectivos que existían entre ella y su amiga. Describe esta enfermedad grave en términos de una batalla entre la parca fiera, que quiere asentar por triunfo el mortal pie, y la Laura divina, de quien siempre ha sido suya la vida de Sor Juana. Aunque Sor Juana admite haber llegado a punto de la muerte, para cortar el hilo que no hiló, la tijera mortal abierta vi, al final pudo salvarse, ya que sola Laura manda aquí. La parca se larga, dejándola vivir solo por ti. La enfermedad funciona aquí como vehículo para expresar el afecto entre las 2 mujeres. Y la victoria del afecto sobre la muerte aquí ofrece un triste contraste con el poema que compuso Sor Juana cuando murió su Laura, y donde explica que las palabras que escribe son, y cito, las lágrimas negras de mi pluma triste. Y que las palabras relatan que no solo ha fallecido Laura, sino también con ella los afectos que en vano te desean. Aunque definitivamente no son tan líricos, encontramos ejemplos de la representación de la enfermedad como vehículo de afecto en la escritura de otras monjas o narrativas concretas de mujeres dando cuidados a través de sus textos, principalmente en sus cartas y sus vidas espirituales. Las vidas fueron escritas por las monjas a instancias de sus confesores, quienes permitían que este tipo de texto circulara entre la población monjil. Y es de suponer que el acto de leer sobre las enfermedades de otras religiosas trajera consuelo a la monja al saber que en su sufrimiento no se encontraba sola. Vemos la importancia de hablar de la enfermedad en la vida espiritual de Madre María de San José. No sé qué pasó con esta imagen, es muy grande. Hay varios puntos de contacto sugerentes entre su vida, Madre María, y, a ver si, no, bueno, su vida y la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Ambas mujeres siguieron una ruta no completamente directa al convento y ambas sufrieron a manos del mudable obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz. En su producción textual, y a pesar de las diferencias de género literario, María fue autora de múltiples cuadernos autobiográficos. Las 2 mujeres comparten el uso de estrategias subversivas para resistir las normas impuestas al cuerpo femenino por la sociedad eclesiástica. Al principio de la vida, María recrea las difíciles circunstancias dentro de las cuales tuvo que escribir,
precisando que tuvo que acatar la orden de su confesor de dedicarse día y noche a dicho acto. Y dice María: mi confesor me mandó que escribiese todo el tiempo que pudiese tener, sin tomar más de 1 hora de noche, que solo esta hora durmiese y todo lo demás del tiempo lo gastase en escribir. Fin de cita. María le obedece al pie de la letra, pero al saber la priora sobre estas condiciones y de la enfermedad que esto le provocaba, ella intervino con el confesor, ya que, según María, no podía ya pasar adelante con tanto trabajo. Es notable que en muchas otras ocasiones, María moviliza sus enfermedades que resultan de sus múltiples mortificaciones y privaciones como una manera de comunicar su ejemplaridad espiritual, puesto que, según ella, Dios la puso en esta situación porque la favorecía. Pero aquí resiste la enfermedad impuesta por las acciones del confesor y depende de la solidaridad de la priora para oponerse al control masculino. Asimismo, vemos otro ejemplo del lazo afectivo similar en una carta que redactó una priora a favor de una monja enferma, Sor María Petra de la Sangre de Cristo, que sufría de las sensibilidades de los nervios y vómitos habituales, pidiéndole al arzobispo que le dejara guardar 2 perritas que dormían con ella y que le calentaban el cuerpo cuando experimentaba una frialdad molesta. La priora consulta con un médico que le informó que eso podría ayudar. Y la carta de la priora funcionó y el arzobispo permitió que las perritas siguieran acompañando y consolando a la monja enferma. Y el último ejemplo de hoy, de la misma manera, en una serie de documentos que detallan la lucha entre las monjas del convento de la Santísima Trinidad, siglo XVIII, y los prelados dedicados a implementar la nueva regla de vida común, con la cual esperaban transformar la vida cotidiana en los conventos, encontramos ejemplos, y este es solo para ver porque me gusta la imagen. Sí, encontramos ejemplos del afecto que sentían las monjas hacia sus compañeras y su rabia debido a que los prelados no respetaban sus condiciones. En términos generales, la comunidad conventual ofrecía una tremenda consolación a las mujeres que morían, dándoles algo que no era posible para mujeres seculares. Y esto se ilustra en una carta que las monjas escribieron al virrey, quejándose de las acciones del arzobispo, quienes le quitó a sus confesores cuando éstas se opusieron a la nueva regla de vida común. Y cito: para que a las religiosas que morían no se les permitiera que las auxiliara de noche su confesor, ni ningún sacerdote. Con esto se veían precisados a dejar a la agonizante, la que moría, llena de consuelos, y expiró con grandes aflicciones, y de este modo han acabado muchas. Fin de cita. La carta detalla el dolor tremendo que causó a las monjas el haber sido forzadas a ver a sus compañeras morir de esta forma, puesto que iba en contra de las reglas que seguían cuidadosamente para consolar y confortar a las enfermas terminales. En conclusión, espero que habiendo hecho visibles estas breves vislumbraciones textuales haya aclarado cómo la enfermedad inspiraba afecto entre las monjas y cómo ellas usaban la representación de la enfermedad para expresar dicho afecto. En general, hoy he querido comunicarles cómo funcionaba el convento como un espacio terapéutico para las monjas que lo habitaban, contrario a la red discursiva que había armado la clerecía para transmitir otra idea de la comunidad de mujeres, y a pesar de los obstáculos a la buena salud que existía en la época. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, pues se abre la conversación. ¿Alguien quiere preguntarle o comentarle algo? Ah, mira, aquí sí hay una pregunta, ¿no? De sí, Álvaro. Exacto. De Álvaro Caenfer.
Dice, aunque las mujeres indígenas no pudieron ser parte de la vida conventual hasta 1724 en Nueva España, ¿hay caracterizaciones o simplemente alusiones a cuerpos no europeos en esa solidaridad afectiva en los textos que has revisado? Bueno, buena pregunta. Bueno, hay, por ejemplo, menciones de tratamientos que no son europeos, tratamientos que vienen del conocimiento indígena, que obviamente viene de la participación de las mujeres indígenas en el cuidado de las monjas enfermas, ¿no? Entonces hay información de cómo ellas ayudaban. En términos de lazos de afecto es más difícil, ¿no? Porque hay poca representación de ellas en los archivos. Hay obviamente el gran archivo de las monjas cacicas, pero en los conventos europeos o criollos hay poco. En Sigüenza y Góngora, al final del libro de Sigüenza y Góngora, incluye, son 3 mini biografías de mujeres no europeas o criollas. Y hay un ejemplo de una mala amistad entre una mujer indígena y una monja. No sé si eso cuenta como lazo afectuoso porque de enfermedades, pero existe esta relación, ¿no? Y por eso la monja tuvo que salir del convento, la mujer tuvo que salir del convento. Pero me encantaría encontrar ejemplos, ¿no? Pero la mayoría de la información es de monjas cuidándose entre sí. Pero sería interesante revisar lo que dice las vidas de las monjas en Corpus Christi, por ejemplo, el primer convento de mujeres indígenas. Es una buena pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta. Adelante. Muchas gracias, Stephanie, por una ponencia tan iluminadora. Aprendí muchísimo. Y te quería preguntar algo. Me interesó bastante este cuestionamiento de las mismas monjas de la comunidad nociva que la clerecía había armado, ¿no? Entonces, y tú hablaste de estos documentos en los que había este cuestionamiento y obviamente la poesía de Sor Juana. Y te quería preguntar si es que había otras formas de expresión. Por ejemplo, en la región andina, especialmente en el Cusco y en Lima, se han encontrado coplas y saraos, por ejemplo, que las monjas hacían para quejarse de las autoridades, ¿no? Entonces, no sé si hay algo parecido en México, sí, en México, en tu investigación. No, a lo mejor obviamente eran más atrevidas las monjas andinas que las monjas novohispanas. Lo que hay, sobre todo la cuestión de la vida común del siglo XVIII ofrece una fuente increíble de resistencia, ¿no? Hay muchos documentos y cartas, etcétera, que escribieron las monjas de diferentes conventos quejándose del control de las autoridades eclesiásticas, porque querían, la vida común era como, no sé si todo el mundo la conoce, pero es una regla con la cual querían transformar el espacio, ¿no? Como darles una vida mucho más de comunidad, ¿no? Dormitorios, y para estas monjas muy acostumbradas a vivir de otra forma, les costó bastante esta transformación de su vida y la vida dentro de la cual habían profesado. Entonces hay muchísima resistencia, cartas que escribieron al virrey, cartas que escribieron al rey, criticando, pero en términos increíbles, las acciones ilícitas e inapropiadas de las autoridades. Me encantaría encontrar coplas, sería genial, hasta ahora es lo que
he encontrado, pero cartas increíblemente elaboradas, ¿no? Súper bien escritas, firmadas por muchas, y cartas donde documentan actos increíbles de resistencia, ¿no? Y actos tremendos de como actos terribles que cometieron los obispos, los arzobispos y sus séquitos, desmantelando celdas, amenazando a mujeres enfermas, quitándoles sus posesiones. Pero esos son cartas, no son poéticas, no es poesía. Gracias. Bueno, Yari ha pedido la palabra. Yari. Hola, por la Hola, Yari. presentación. Una pregunta por curiosidad, porque como yo no trabajo más allá del 16, es una pregunta que tengo y no sé si a lo mejor me la puedas contestar, pero ¿hasta qué punto la medicina que se practicaba en los conventos en el 17 estaba en contacto pues con la medicina femenina que se empezaba a producir en el mundo hispano, tanto en México como en España, ¿no? Porque pienso que por lo menos ya a fines del 16 hay esa consideración de añadir capítulos, ¿no? Por lo menos los libros que yo estudio que versan sobre mujeres, y sé que eso continúa un poquito en el 17, no algo como la verdadera medicina de barrios también, entonces mantiene eso de tener una sección que se ocupa, no de la mujer en todo, pero por lo menos del aspecto de reproducción, a la vez que en España, pues entonces aparece la circulación de libros, ¿no? Sobre todo en castellano, que versan sobre medicina femenina, que no sé hasta qué punto, no lo conozco, circulan entonces en México. ¿Ves tú un diálogo con este tipo de fuente o lo que ves es al contrario como un intento de seguir hablando de Aristóteles, de medicina más antigua, ¿no? En términos del tipo de remedios que se estaban usando en los conventos? Mira, es una buena pregunta. Y que yo sepa, y no sé si lo entiendo mal, mucha de la innovación con la medicina femenina tiene que ver con la reproducción, ¿no? Y con las parteras, etcétera. Entonces, obviamente es una parte que no, es algo que no es relevante para el espacio conventual. Para mí en el siglo XVII es un momento súper interesante en términos de como tradición e innovación, ¿no? Como esta insistencia en las tradiciones galénicas y aristotélicas, pero están entrando poco a poco la nueva medicina. Si llega al convento, no sé. Hasta ahora no he encontrado ejemplo de esto. Siguen las tradiciones de siempre, como no hay innovación. Lo que sería más fructífero en términos de investigación sería como la innovación boticaria con las medicinas indígenas, etc. Esto sería, creo, un tema que me gustaría investigar en más detalle. Porque eso, pero el siglo XVII es un momento como de cruce de tantos discursos diferentes. Están llegando nuevos libros, nuevas teorías, pero al mismo tiempo hay esta como idea de Galeno, Aristóteles, ¿no? Sí, buena pregunta, gracias. Sí, lo tengo que pensar. Bueno, Bueno. Esperanza. Sí, bueno, yo darte las gracias, Stephanie, ha sido interesantísimo y nos has metido de lleno de repente en la vida conventual, ¿eh? Y agradecerte además ese punto de vista tan peculiar, ¿no? Que la enfermedad permitía espacios de afectuosidad, ¿no? De emotividad que otros momentos vedaban, ¿no? Me parece que ese momento de excepcionalidad que es la enfermedad permite una emotividad que de otra manera no se expresa. Yo quería preguntarte, ¿había otros momentos también en que esa afectividad podía manifestarse? No sé, pienso ciertos santos patronos, las fiestas de una... ¿Has podido percibir otros lugares que no nos remitan solo a la enfermedad para el afecto en la vida conventual? Tengo que confesar que estoy medio obsesionada con la cuestión de la enfermedad. En los conventos, cuando estaba preparando la ponencia, estaba pensando en la cantidad de cosas que he escrito sobre mujeres enfermas. Entonces, no he visto otros ejemplos de, bueno,
bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo, en acciones políticas, digamos, o acciones de solidaridad en momentos difíciles. Estoy pensando en el caso de Sor Juana, por ejemplo. Hay ejemplos de monjas solidarizándose con Sor Juana, y la poesía como un acto de solidaridad efectuosa, pensando en la academia virtual que armó con las monjas en Portugal, la Casa del Placer, ¿no? Pero sí, yo creo que sería súper, súper interesante pensar sobre todo en elementos cotidianos como, o festivos, digamos, pero en la vida conventual, ¿no? Como ofreciendo otros ejemplos de estos lazos de afecto, ¿no? Por ejemplo, como dices, días festivos o ceremonias, o si ofrecían un momento para expresiones de amistad o solidaridad, ¿no? Porque creo que en el convento había estas acciones comunales, ¿no? Preparar para un día festivo, preparar para una celebración especial, me imagino que, o aún en los trabajos que realizaban, ¿no? Porque hay una obsesión teórica de parte de las autoridades de mantener a las mujeres separadas y no dejar que formaran estos, son bandas o facciones, pero también por la cuestión sexual, ¿no? Entonces, pero me imagino que encontraba muchas maneras de armar estas relaciones, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante pensar. Pero no, hasta ahora no he encontrado ninguna evidencia. Mi enfoque ha sido totalmente en la cuestión de la enfermedad. A ver, Beatriz también quiere, Beatriz Colombí, que quiere preguntar algo. Hola, Beatriz. Ahí sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Me gustó muchísimo, muy jugoso todo lo que dijiste. Tenía una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con justamente el discurso sobre el cuerpo y el discurso sobre los afectos. Quería preguntarte hasta qué punto esos discursos también no están previstos en las tecnologías de género bajo las cuales, ¿no? Son, digamos, mandadas o de algún modo direccionadas las monjas, ¿no? Es decir, tenían entre sus mandatos en las escrituras de las vidas también dar cuenta del universo afectivo, porque el universo afectivo era justamente aplicado al mundo femenino, ¿no? Y la corporalidad era el cuerpo era, digamos, más el espacio femenino, ¿no? Entonces, ¿en qué no sé si mi pregunta es clara, pero Sí. ¿en qué punto, digamos, el mandato hacia, o estas tecnologías aplicadas al cuerpo y aplicadas a los afectos, digamos, las monjas hacen uso quizás inverso, ¿no?, de ese mismo mandato que reciben, ¿no? Esa era un poco la pregunta, no sé si queda claro. Y después del soneto ese que mostraste a Mancera, que bueno, es muy lindo, ¿no? Es muy interesante que además de hacer todo este tema de la enfermedad como vínculo con la que luego llorará, ¿no?, en el tríptico, también está hablando del poder, ¿no? Porque le está diciendo a Mancera que ella puede más que la muerte. Y si uno lo lee en un intertexto con el lugar de ella, ¿no?, ella era más poderosa que su marido, porque ella era protegida nada menos que, digamos, de Mariana de Austria, ¿no? Era como una favorita absoluta, más que su propio marido, ¿no? Entonces es muy interesante porque no sé qué otro mensaje está dando ahí, ¿no? Como que tú puedes más que la muerte y que todo. Que la ¿no? muerte, sí. No, para contestar la última pregunta o reflexionar sobre tu comentario, eso como, sobre todo esta relación con Leonor Carreto, con la Mancera,
veo como Sor Juana realmente disfrutando de la protección del poder, ¿no? Como dices tú, ¿no? Como tú puedes más que la muerte. Y vemos a Sigüenza Góngora en otro momento quejándose como amargamente de no tener patrón, y veo como claramente cómo Sor Juana se siente tan protegida. Y es un momento, sobre todo con Leonor Carreto, mucho más que con María Luisa de Manrique, la segunda virreina. Es como este momento cuando había empezado a escribir, estaba como realmente disfrutando de esta relación de mecenazgo, una cierta arrogancia, ¿no? Como disfrutando del poder de ambas mujeres juntas, ¿no? Ella la poeta. Entonces sí, eso es una linda lectura. Y la primera pregunta es, yo creo que obviamente estas tecnologías corporales para la mujer la asociaban mucho con la cuestión del afecto, con el cuerpo, pero el espacio conventual es un espacio tan problemático, tan complejo, precisamente por la idea de esta paradoja que sigue para mí siendo una obsesión, ¿no? La paradoja de querer tener este grupo de mujeres juntas, todas las mujeres juntas para mantener las castas y crear estos espacios de como blancura, digamos, pero al mismo tiempo tener estas mujeres que no pueden, no son, están infectándose literalmente, ¿no? Entonces, aunque hay esta tendencia a promover los lazos afectivos entre las mujeres por ser seres apasionados, por ser seres de mucha emoción, hay un miedo, y obviamente, no sé si estoy contestando la pregunta, pero obviamente hay una diferencia entre lo que decían los clérigos, ¿no? Sus ideas ideales de cómo era el espacio conventual y la vida que llevaban las mujeres, ¿no? No estaban sepultadas vivas, sabemos esto. Pero sigo viendo este deseo de mantener el espacio, un espacio de aislamiento, ¿no? Querían que las mujeres, por eso la vida común, aunque las daba una vida más en común, podían vigilarlas mejor, ¿no? Porque entonces es un espacio que es un muy espacio femenino, pero al mismo tiempo querían que el convento siguiera otras reglas, ¿no? No sé, es un espacio tan interesante, tan complejo y contradictorio también. Sí. Bien, muchas gracias. Sí, gracias. A ver, Edgar tiene un comentario, pregunta. Comentario, pregunta, ok, muy bien. ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí. Perfectamente. Bueno, muchas gracias, Stephanie. También mucho y aprendí sobre todo mucho. Y mientras tú ibas hablando en tu intervención y señalando un poco todo este lazo afectivo, esta especie de solidaridad digamos, de las monjas, ¿no? Frente a la enfermedad, pues estaba pensando en el actual neologismo de sororidad, ¿no? Entonces, había buscado justo la raíz etimológica y viene del inglés sorority, pero viene del latín que es sororitatis y que justamente significa congregación de monjas, ¿no? Entonces, me pareció curioso cómo ya desde el siglo XVII o XVI la sororidad, aunque no se concibiera como tal, no sé si como palabra dentro del vocabulario de las monjas, igual era más la solidaridad, pero sí que existía ya esta conciencia colectiva de la lucha contra el patriarcado o esas especulaciones semióticas de la mujer como el cuerpo infecto, diabólico, ¿no? Entonces, como que haciendo este salto del neologismo actual, que también todavía seguimos ahí luchando contra ese demonio patriarcal, ¿no? Que siempre quiere estar dominando, pues como esa sororidad ya desde la raíz, si se emparenta a un ambiente conventual y sobre todo de monjas, no de monjes, curiosamente, No. pues me pareció curioso. Y luego también el otro comentario era en relación con
bueno, una ponencia que tuvo María José Brañas, ¿no? Que hablaba de la autopatografía y de la poetización de la enfermedad. Entonces, que me pareció curioso que también dentro del amplio corpus de Sor Juana, pues ya al final de su vida, imagino, cuando ya tiene el Tarbadillo, pues haya dedicado alguna pequeña pista, ¿no? De esa autorrepresentación de su propio cuerpo como enfermedad o esa afectación psicológica de la enfermedad, ¿no? Entonces, el comentario también era de que se podría ver también un poco de autopatografía en la obra de Sor Juana. Y Sí. eso era todo. Muchas gracias. No, súper interesante los comentarios. Muchas gracias. La sororidad es fascinante. Sí, estoy súper interesada en la función de la comunidad, ¿no? La función como en sus diferentes como interpretaciones y cómo funcionaba la comunidad, la solidaridad. El primer libro que escribí sobre el convento realmente es una investigación de qué significaba ser miembro de la comunidad para las monjas, ¿no? Contra la lectura de comunidad que salía de los, que se sale de los textos de los clérigos. Y ahora estoy retomando otra vez esta idea, como son muchos años, casi 10 años más tarde, pero volviendo a esta idea basada en la cuestión de la enfermedad, ¿no? Y creo que leí varios como libros y autobiografías contemporáneas sobre enfermedad y pensando en Susan Sontag también, como la cita aquí en la página web, ¿no? Que es un libro increíble sobre esto, pero he estado empezando a pensar realmente en esta idea de enfermedad y lazos afectuosos y comunidad y solidaridad, y cómo el espacio conventual es el espacio idóneo para investigar esto, ¿no? No solo desde el nivel médico, que como vemos que eso es lo que armaron en el convento para cuidar a sus enfermos, es increíble, pero desde esta idea de afecto, de apoyo y afecto. Entonces, sí, estoy volviendo a esta idea después de muchos años. Gracias. A ver, Juan Manuel Ramírez Velázquez también le gustaría hacer una pregunta. Hola, Stephanie. Y Hola. muchas gracias por tu presentación. Me ha encantado, como siempre, tu trabajo. Pero mi pregunta tiene que ver un poco, bueno, creo que está ligada a varias de las otras preguntas o comentarios, sobre todo mi segunda pregunta, pero primero me gustaría hablar un poco sobre la enfermedad, sobre el cuidado de la enfermedad y sobre los actos que son violentos, como por ejemplo cuando bebían sangre, cuando bebían pus, cuando hacían todo este tipo de actos, pues sí, violentos. Entonces, y esta violencia la podemos ver en algunas de las biografías, y una en particular es la biografía de Sor Sebastiana de la Santísima Trinidad. Entonces, porque como sabes he trabajado un poquito ese caso y me gusta mucho todo el tema del afecto y estaba pensando en hablar sobre quizás violencia afectiva. ¿Podríamos hablar de eso? No lo sé. Pero mi segunda pregunta sobre esto está relacionada con lo que decía Beatriz antes, y no tanto pensando en Sor Juana, sino más bien pensando en las biografías escritas por biógrafos y por hombres fuera, ¿verdad? Y por confesores. ¿Cómo podemos hablar de la afectividad en estos casos si en realidad estas biografías están escritas por hombres, aunque sí están basadas en papelitos, por ejemplo, que escribían, o en notas que escribían las monjas, ¿verdad? Sí. Lo que me refiero con esto es esta violencia afectiva, pensando otra vez más en la violencia, no tanto en la comunidad, puede estar relacionada a una violencia que querían los confesores y los hombres a la otra población, como decir, son mujeres, entonces no pasa nada por pasar por esta violencia, por este tipo de actos violentos. Es una excelente pregunta y es algo que he trabajado tengo un artículo que se llama Padecer o Morir, y la idea de este artículo es como pensar
como esta violencia corporal en dos niveles, ¿no? Como desde el nivel promovido por los confesores, ¿no? Como, porque la idea es siempre hacerlo dentro con el permiso, ¿no? Del confesor, ¿no? Y, por ejemplo, vemos esto claramente en París Occidental, con el caso de Marina, que se automortifica hasta un nivel, pero todo dentro de este paradigma de la santa ignorancia, ¿no? En un momento, Dios le da a Marina el poder de escribir poesía. Y ella dice, rechaza esto, no quiere. ¿Quién soy yo para escribir poesía? ¿No? Pero sigue maltratando su cuerpo. Y creo que tiene que ver, como dices tú, con la representación y quién escribe, ¿no? Porque los confesores quieren siempre hacerle entrar este tipo de maltrato dentro del paradigma de la ejemplaridad y la santa ignorancia, ¿no? Y siempre haciendo hincapié en que el confesor había dado permiso a la mujer de cometer estos actos tan extravagantes. Lo que me interesa del texto de Madre María de San José, les mostré la imagen al final, es que tenemos acceso a sus cuadernos, ¿no? Entonces, los cuadernos con los que después escribió el confesor, su versión, ¿no? Y ahí una representación muy interesante de la automortificación, donde ella excluye completamente al confesor, porque los cuadernos que he leído son los que tratan de su infancia y juventud, cuando no pudo entrar al convento por estar enferma. Es que no puedes entrar en el convento estando enferma o discapacitada o algo. Pero vive en una finca sola y solo ayudada, hablando de lazos de afecto, ayudada por una sirvienta indígena, vive un tipo de como enclaustramiento en la finca de su mamá. Y ella habla de y ella comete estos actos de automortificación que son muy fuertes, pero lo hace dentro de la idea de que es ella decide, no es santa ignorancia, no es ejemplaridad, es su relación con Dios. Y no hay confesor insertándose. Entonces, creo que podemos interpretar estos actos de diferentes formas dependiendo de la representación textual y quién escribe el texto, como dices tú muy acertadamente, ¿no? Porque la violencia afectiva de parte de la mujer, pero como controlada por la mujer, es una forma de agencia, pero insertada dentro del paradigma del control masculino, lo interpreto de otra forma. Y obviamente estamos hablando de la representación textual, no del acto mismo, ¿no? Porque no tenemos acceso a lo que pensaba la monja. Entonces, creo que es algo mudable, ¿no? Como todo. Es un acto que podría significar agencia y afecto, pero no, como en el caso de Madre María, pero en el caso de Marina significa para mí otra cosa totalmente diferente. No sé si te contesto. Parece que he armado un tipo de laberinto, pero... No, muchas gracias, totalmente. Muchísimas gracias. Y a ver, Marcos, te toca tu turno. Buenas tardes, buenos días para todos. Sí, Muchas gracias por esta conferencia. Mi pregunta es, dentro de las fuentes y todos los textos que usted ha leído, ¿hay alguna enfermedad característica de las monjas? Y mi pregunta va en relación porque, bueno, recuerdo
que un médico del 18, José Ignacio Bartolache, cuando publica su Mercurio Volante, la primera revista médica de la España, de la América Española, dice en esa revista, en el primer tomo, que escribe para todo el vulgo y para las mujeres. Y entonces ya no recuerdo en qué número de los 16 tomos que hay un tomo donde él aplaude que se hizo una reforma para que se eliminaran privilegios en los conventos. Y entonces dice que lo que pasó al eliminar privilegios, celdas grandes o esclavos, etcétera, es que hubo un ataque de histeria colectivo en distintos conventos. Y entonces él lo que se pone a hacer es dar una serie de recomendaciones como médico para atacar la histeria. Y en ese sentido me parece terrible que sacó a las monjas de un espacio que creo que, no sé si estoy suponiendo, pero creo que disfrutaban mucho, que era la elaboración de postres. Porque dice, se termina el chocolate y se terminan cosas dulces. Fuera. Luego las manda a que no vistan con ropa tan apretada, que tiene que ser más holgada. Entonces mi pregunta es si es verdad lo que él dice, porque no olvidemos que es un doctor que está escribiendo desde su visión, y si es verdad que era la histeria la que era predominante. Muchas gracias. No, fascinante. Hay casos, ¿no? De estos casos como de histeria entre toda la comunidad. Las monjas que se quejaban de el tratamiento que les hizo el arzobispo o que les hicieron el arzobispo y sus compañeros, perdón, mis perros están ladrando locamente, hablan de haber sido acusadas de histeria, ¿no? Porque por las emociones desbordantes, ¿no? Y histeria es una de las enfermedades con las cuales o que usan para denigrar mucho a las monjas, un poco como hoy día, ¿no? No es tan diferente que las mujeres son histéricas, ¿no? Pero y la cuestión del contagio de histeria, hay un caso en Querétaro, creo que en el siglo XVI o XVII, de un convento donde había supuestamente posesión diabólica, y muchos historiadores ahora hablan de cómo esta cuestión de histeria. Pero hay en los documentos, principalmente sobre vida común que he revisado, hay muchos de estos casos de mujeres histéricas, muchos casos de emociones desbordantes en reacción, y eso es su diagnóstico de las autoridades. Y en el caso que mencioné de la monja que quería irse del convento para estar en mala compañía con la moza de servicio, también dicen que es histérica, ¿no? Y hablan mucho de como por qué, ¿no? Y esto es como diagnosis muy pseudo médico sobre mujeres histeria, que obviamente tiene una larguísima tradición, ¿no? Y tiene mucho que ver con el útero y como y el diagnóstico o cómo la gente entiende histeria cambia de siglo a siglo. Pero en el siglo XVIII, en el caso que vi de la mujer que quería irse del convento, la monja también es histérica y intentan entender por qué es en su cuerpo. Y hablaban de histeria de como por la ausencia del acto sexual, ¿no? Que las monjas, por no tener sexo, sufrían de histeria. Entonces, no sé, me imagino que Yari sabe más que yo, pero es algo que usan para denigrar a la mujer, pero también para explicar otras cosas. Y en el siglo XVIII vemos mucho más histeria que posesión diabólica, pero básicamente los síntomas son muy parecidos. Vemos más bien un acercamiento más científico. Pero la cuestión de la castidad y la virginidad tiene algo que ver con entonces eso también existe, ¿no? Los prejuicios contra las mujeres por ser vírgenes, por no tener acceso al acto sexual, sufría también de estas emociones desbordantes, histéricas. Pero sí, eso sería interesante ver lo que dice en el Mercurio Volante. Genial, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
A ver, voy a leer una pregunta que dejó Juan Manuel, que Díaz Ayuga, que se tenía que ir. Dice, 1000 gracias, Stephanie. Ha sido maravilloso escucharte. Tengo que irme a otra reunión, pero me encantaría quedarme para el debate. Dejo una pregunta por si pudieseis responderla. Luego podré verla en YouTube. Mi pregunta es, ¿existe algún estudio que compare este uso del afecto femenino, tanto dentro de un discurso patriarcal como subversivo femenino, y la enfermedad con el afecto masculino entre hombres también en un contexto religioso? Gracias de nuevo, un abrazo. Wow. Es que no, yo no sé, sería fascinante ver, ¿no? Yo he estudiado la masculinidad, pero solo desde el punto de vista de masculinidad religiosa, como jesuitas, por ejemplo, como una masculinidad hegemónica basada en el conocimiento, etc. Pero no he investigado este tipo de relación. Ahora, es una pregunta fascinante porque es mucho más aceptable la amistad platónica afectuosa entre hombres que entre mujeres, según la literaria, ¿no? Existe tomos y tomos y tomos y tomos sobre la amistad masculina, ¿no? Como es algo desde la antigüedad, ¿no? Y eso es algo que existe también siglo XVI, XVII, ¿no? Entonces, es una pregunta interesante porque es la cuestión siempre de esta frontera movediza entre lo homosocial y lo homoerótico, ¿no? Pero no sé, no conozco un caso así, pero sería interesante verlo. Con la mujer es interesante porque con la cuestión de la amistad, mala amistad, siempre existía el prejuicio de reconocer que es un terreno muy movedizo, porque sí, estamos muy en contra de la mala amistad. Al mismo tiempo, era muy difícil para las autoridades eclesiásticas aceptar que la mujer, que el homoerotismo pudiera existir entre dos mujeres. Y hay todo un prejuicio contra el lesbianismo, digamos, sin la presencia del hombre, ¿no? Entonces, sí, estas relaciones afectivas son muy interesantes y su representación tiene mucho que ver con estos prejuicios de género también. Pero no, es una pregunta excelente, no sé, tendría que investigarlo. Claro, quizás la amistad entre hombres no es tan afectuosa como intelectual o, sí. ¿no? O sí, pero hay poesía entre hombres, ¿no? Que es muy afectuoso también, pero era más aceptable, era más una ideal platónica, ¿no? Más como, a lo mejor por la cuestión intelectual, ¿no? Que estos lazos afectuosos pueden ser lícitos porque siempre había un fondo, una base intelectual, ¿no? Erudición compartida, mientras que la mujer no. Es muy interesante, sí. Y Carlos Cabanillas pregunta aquí por el chat, dice, ¿cuál era el castigo para supuestos casos de amistad ilícita entre monjas? ¿Se sabe? ¿Hay testimonio? Hay un caso en España de 2 monjas quemadas vivas por haber tenido una relación ilícita, pero existía la presencia de un falo hecho de cuero. Entonces, eso fue un castigo mucho más por la cuestión de la usurpación del rol masculino, ¿no? Que era mucho más obvio en un caso así, ¿no? Pero en los archivos en México, ese es el único caso que he encontrado de esta mujer en el siglo XVIII. Hay mención, como en Santa Teresa, hay mención en varios textos de las reglas contra mala amistad. Hay un ejemplo en Italia
de dos mujeres, de dos monjas, y no era mala amistad, sino una relación sexual, ¿no? Pero y esto tiene que ver con lo que decía antes, de esto como silencio sobre los actos homoeróticos entre mujeres, silencio histórico sobre estos actos entre mujeres, que no valen, es casi como si no valieran la pena, ¿no? Como que sin la presencia masculina no cuentan. Es muy interesante. Entonces hay mucha retórica contra la mala amistad. Y mucho tiene que ver con, no, queremos evitar facciones, queremos evitar bandas, grupitos, ¿no? Pero también siempre hay un subtexto sexual. En el caso de la mujer, de la monja siglo XVIII, está un poco más, a lo mejor por ser del XVIII, es un poco más explícito la idea de que es una relación ilícita, aunque nunca mencionan cuáles son los actos ilícitos. Entonces, no, sí, la única evidencia de castigo viene de España. Bueno, Esperanza, como es sobre lo que está diciendo. Ok, muy bien. Después va. Es que de repente se me ha iluminado la escena de la monja alférez cuando es perdonada por el Sí. obispo, no porque haya cometido todo tipo de tropelías, asesinatos y demás, incluso haya tenido amores con otras mujeres, sino porque ha mantenido la castidad. Exactamente, es exactamente. Pues es curioso, ella le cuenta toda su vida al obispo, le cuenta incluso supongo, esos coqueteos que ha tenido que llegan incluso hasta propuestas de matrimonio, ¿no? Y no hay ningún escándalo en torno a eso, solamente el obispo la perdona cuando comprueban que ha mantenido el voto de castidad como monja, ¿no? Entonces, y es muy curiosa que en la edición del 19 que se hizo en España, el comentador de la edición pone una nota a pie de página cuando están en pleno acto amoroso ella y otra señora, ¿no? Y están la monja vestida de hombre y la señora de mujer, y están enamoradísimos. Hay una nota interesantísima del comentador del 19 que dice esto: Catalina, olvidando su condición femenina, llevada por la intensidad del momento, olvida su condición femenina, ¿no? Como diciendo, esto es un problema aquí, intentando tapar la relación homoerótica que había ahí, diciendo, olvida su condición femenina y actúa como un hombre, ¿no? Lo que resulta interesante, porque el comentador del 19 es más pacato en torno a las relaciones homoeróticas que el obispo del siglo XVI, que no se escandaliza en absoluto respecto, y que incluso, pero va un poco por ahí, ¿no? Ese silencio que tú señalas, incluso observar esas relaciones como perdonables, ¿no? Como verdaderamente no sustanciosas, ¿no? No sustanciosas. Y cómo en el 19 cambia esa visión hasta el punto de que el comentador moralista dice, no, el problema es que está llevada por tal fingimiento, está llevada, la emoción de todo el teatro que está montando le hacen olvidar que de verdad es una mujer, ¿no? Es una nota fascinante, ¿no? Para el estudio de toda esta relación homoerótica a lo largo de... Simplemente dar eso, ¿no? Que siempre me ha resultado curioso por qué el obispo perdona todo en función de una castidad preservada, ¿no? Bueno, y Yari queda la pregunta de cómo se prueba la virginidad. Bueno, dicen, ¿no?, que entran dos matronas para hacerle la prueba. Sí. Por eso, pero los textos científicos de la época o los textos médicos no tienen un consenso sobre si es posible la presencia del... O sea, que queda la pregunta exactamente de cómo es que uno hace para pasar ese examen, porque había gente que no lo pasaba, ¿no? Que fracasaba en esa prueba, pero entonces exactamente qué es lo que se está mirando, porque hay algunos textos que dicen es que no, si se trata de un tejido, no lo veo, ¿no? O sea, que esta controversia, pero que Erauso satisface las expectativas de lo que es una virgen. Y muy poco conocimiento sobre cómo era el cuerpo femenino, ¿no? Como sus órganos, así como... Entonces sí, es una buena pregunta, ¿cómo se prueba la virginidad de Catalina?
es un excelente, sí, siempre pienso en esto, Esperanza, cuando estoy enseñando este texto, ¿no? Como, bueno, eres virgen y así que no pasa nada. Haz lo que quieras, mata, Sí. diestro y siniestro, Sí. roba, tal, pero has conservado el voto de Y castidad. además, sí, estas relaciones así que no cuentan, ¿no? Estas relaciones que armó con mujeres no cuentan, así que no son, es realmente la presencia, es como la presencia masculina, la idea del falo, si no está presente, bueno, no hay sexo. Entonces hay un doble discurso porque hay un pavor hacia la mala amistad, pero al mismo tiempo un enorme silencio, ¿no? Muy interesante. Bueno, Eva, ahora sí. Perdona, Eva. No, pero porque tenías dicho, sí, yo sé que Esperanza viene a cuento y va ante nada. Bueno, en primer lugar, Stephanie, muchísimas gracias porque bueno, lo han dicho el resto de los colegas, pero es verdad, y yo al menos he aprendido, he descubierto muchísimo y me has dejado con curiosidad de muchísimas cosas. Entonces creo que eso también no es lo importante de este seminario, ¿no? Que se nos van abriendo una cantidad de ventanas, puertas, caminos, que no sabemos, ¿no? Queremos como abarcarlo todo y es difícil. No, aprovecho un momentito lo último que tú decías de Catalina Erauso, no habiendo falo, no hay pérdida de virginidad. O sea, quiero decir, en el concepto no hay penetración, porque no hay, o sea, no hay falo, no hay penetración. Otra cosa es lo que sea, ¿no? Pero quiero decir, y entonces supongo que desde esa perspectiva el obispo pues se queda ya tan tranquilo, ya está, ¿no? No ha habido varón, entonces como no ha habido varón, la castidad queda, ¿no? Cubierta. Me surgió, ¿no? Cuando estabas hablando de la reforma conventual, ¿no? que proponían de la vida en común, me surgió una duda que se relaciona con la pregunta que te ha dejado hecha Juan Manuel Díaz Ayuga, que es también los conventos, ¿no? Los conventos masculinos, que si sabes si esa reforma se intentó también en los conventos masculinos. Era una curiosidad de si la sabía o si alguien de los que por aquí estamos, ¿no? Quizá la supiera. Y en la respuesta, no, en la reflexión que hacías sobre la pregunta que te había dejado Juan Manuel Díaz Ayuga, ¿no? Que estabais hablando, y es cierto, de la relación de amistad entre hombres, se ve como más platónica, etcétera, y está efectivamente desde la tradición más clásica, clasiquísima. Pero, o al menos en mi idea, por santa ignorancia, ¿vale? El convento y el convento masculino es un espacio distinto, ¿no? O sea, que decir, no son los amigos de batalla, no son los amigos de lucha, no son los amigos de guerra, no es el otro noble, ¿no? Entonces sí me daba curiosidad, ¿no? Cuando la pregunta de Juan Manuel, porque a mí también me ha dado la curiosidad en tu charla, ¿no? Porque el espacio conventual al final es diferente, ¿no? Muy diferente. ¿no? Es muy diferente, ¿no? Y entonces me preguntaba también si para quien quien lo trabaje o quien se anime a lo mejor a buscar por curiosidad, si quizás hubiera también esos silencios sobre relaciones homoeróticas en los conventos masculinos, porque el espacio conventual no es el espacio de la valentía y de la bravía del mundo civil, donde somos hermanos de lucha y por lo tanto de sangre, porque aquí hay otro tipo de hermandad. Eso, sí. y que si tenías conocimiento de si se había intentado llevar esa reforma de la vida común a los conventos masculinos. Sí, no, es una excelente pregunta y no, la respuesta es que no aplicaba la regla de vida común a los conventos masculinos. Ahora, no había comunidades claustradas de hombres en el Nuevo Mundo, ¿no? Era más bien la vida muy apostólica, como dices tú, de compañeros de guerra, etc. Ahora, hay documentos que hablan de diferentes críticas sobre
frailes y curas yendo a las pulquerías, jugando naipes, frecuentando lupanares, y hay también casos en la Inquisición de hombres, ahora no sé entre ellos si hombres religiosos, pero hay casos en la Inquisición de hombres quemados por sodomía. Pero no creo, no me acuerdo si hay, figuran frailes o sacerdotes entre ellos, muchos, gente de grupos marginales, ¿no? Mulatos, etc. Pero no, la vida común era una cosa muy femenina. Y la idea mucho tiene que ver como la imposición de una suerte de panópticon, ¿no? Sobre el espacio conventual. Dormitorios en común con ciertas luces, celdas privadas demolidas. Entonces, el claustro, el espacio controlado era otra cosa para los hombres, ¿no? Iban y venían, enseñaban en las universidades, iban a las misiones, entonces era una vida muy diferente, pero sí había crítica de ellos, pero crítica por llevar vidas muy inapropiadas, por su condición de hombre religioso. Claro, por eso, porque es la vida inapropiada fuera de, o sea, fuera, ¿no? Fuera exactamente. Tienes que dar un ejemplo de, y justamente das de lo contrario. Es más, si hay estudio sobre dentro, aunque no haya conventos de clausura, sí. que no sabía que no hubiera, ¿no? En el Nuevo Mundo, ¿ves? Que estamos aprendiendo muchísimo, pero era dentro del convento, o sea, las relaciones dentro del convento. Sí, porque no, sí, por supuesto. Es posible que exista este tipo de estudio hecho en Europa, ¿no? Donde sí había comunidades encerradas, claro. ¿Cómo se llama? La palabra es contemplativas de hombres, ¿no? Sí. Y me imagino, y hay definitivamente como crítica en Europa de relaciones inapropiadas. Estoy pensando en el caso de Inglaterra, ¿no? Cuando empezaron la reforma, Enrique VIII, ¿no? De criticar, pero más bien la crítica hacia los hombres encerrados era de cómo frecuentar prostitutas, etc. Sí, el libro de Rafael Carrasco, sí. Definitivamente sí, es muy bueno. Y ahí es donde habla de las mujeres, las dos monjas quemadas vivas por su relación. Pero sí, no, creo que sería interesante ver si el discurso sobre el espacio conventual de hombres claustrados es igual o no, ¿no? Y creo que obviamente va a ser diferente, las críticas van a ser diferentes, ¿no? Por la cuestión de género y la cuestión del cuerpo femenino, pero es una excelente pregunta, gracias. Yo, si me dejáis un momento, estaba pensando, y lo comentabas tú, por ejemplo, con el tema de la palabra histeria, ¿no? Cómo también en cada época cambia, ¿no? Y estaba pensando cuando estabas explicando lo de la vida, ¿no? La reforma de la vida común, yo estaba pensando a lo mejor en el concepto de ahora ¿no? de un convento de monja o un convento de fraile, donde mi idea es esa vida comunitaria, que a lo mejor celdas compartidas, etc. Y lo estaba pensando porque luego cuando Catalina Andrago te ha preguntado, ¿no? Lo de que las monjas andinas, me estaba acordando, Catalina, del convento de Arequipa de Santa Catalina, que es una ciudad dentro de la ciudad. Y entonces me estaba acordando de ese convento de cuando lo fuimos, ¿no? O sea, lo fuimos a ver Paloma, Esperanza y yo, y que decíamos, así sí me meto a monja. O sea, claro, porque era una casita por monja, con su salita, con su cuartito, con su habitación, con su cocinita, con el espacio para la criada, ¿no? Que se ha hecho referencias aquí a menudo a las sirvientas, ¿no? El primer convento de Sor Juana, amén de, ¿no? de que cayera enferma, un convento muy duro porque había pocas sirvientas y una tenía que entrar a la cocina. Y dice, anda, corcho. Pues claro, no, es un poco también, ¿no? Esa visión, y entonces de repente pensaba, claro, esa reforma
claro, si ya pasó hace siglos, la visión que tenemos ahora de la vida comunitaria de un convento es la que supongo que esa reforma intentaba, ¿no? De Sí, alguna es manera exactamente lo que es. imponer. Y claro, y me estaba acordando de eso cuando Catalina ha comentado del convento, Sí. ¿no? Del convento de Santa Catalina, que dice, me apunto, o sea, me apunto, Sí, me da una casita. las ciudades de mujeres, y eso fue el problema porque había todo un fuerte discurso criticándolas por ser regalonas y chocolateras y eso fue, y queriendo lujo como si fuera algo pecaminoso, y ellas insistiendo, bueno, esa es la regla, profesamos, ¿no? Y ya que profesamos esta regla, ya que entramos en el convento bajo las condiciones de celda privada, etcétera, no vemos por qué tenemos que cambiar. Y eso fue el choque, ¿no? Como súper moralista de las mujeres que no hacen nada y beben chocolate y no sé qué, no sé cuánto. Y las monjas diciendo, pero así profesamos, así entramos, así, por eso pagamos el dote. Y entonces, una interpretación de diferentes estilos de vida y que me parece súper, súper interesante. Y hay unos elementos súper del siglo XVIII, ¿no? De esta idea de ilustración, etcétera. Y que las monjas estaban viviendo un tipo de vida muy barroca, con una religiosidad muy barroca, muy supersticiosa. Serían los prelados que entraron a la modernidad del siglo XVIII, pero bajo sus... ¿no? Y Stephanie, yo te quería hacer una pregunta, igual que en América no había conventos de clausura, órdenes, ¿no?, de clausura de hombres, ¿hay diferencias entre los conventos de clausura de mujeres entre Europa y América? No, la verdad que no. Mira, creo que empezaron a transformarse los conventos con la llegada de más y más como generaciones criollas, y había conventos de característica muy criolla, ¿no? Y las criollas sufrían más crítica que las cachupinas o las peninsulares, ¿no? Y en el siglo XVII, digamos, porque las criollas eran las más perezosas, las más regalonas, las más chocolateras. Pero había la mayoría eran órdenes que importaron desde España, ¿no? Concepcionistas, carmelitas, y luego creo que en el siglo XVIII tardío, XIX, fundaron órdenes como, creo, específicamente mexicanas, pero empezando en el siglo XVI y XVII eran como muy parecidas. Había diferencias como de demográficas, ¿no? Población de sirvientas indígenas, etcétera, pero sí, eran muy similares. Y aquí también había esa estigmatización. A ver, en el siglo XVII ya no, pero es decir, se me ocurría que a lo mejor también la estigmatización de la vida conventual femenina, si pudiera tener alguna relación con, digamos, las pocas mujeres blancas que había en América, y entonces si se considerara como una especie de desperdicio, ¿no? Que estuvieran ahí y que no proliferara la clase criolla, ¿no? Digamos. Aunque creo que simbólicamente era muy importante para como la corona, el virreinato, tener a estas mujeres separadas de la población, blancas, no marcadas por el mestizaje, como blancas, puras, castas. Creo que hubo un valor altamente simbólico de esas comunidades de mujeres europeas separadas, y por eso creo que eso, sí, claro, desperdicio definitivamente, y había, creo que, muchas mujeres llegando de España al Nuevo Mundo. Juan Manuel sabe de esto y aquí está trabajando, está en la tesis, pero había mujeres como yendo solas, creo, ¿no, Juanma? Sí, entonces
Pero sí, para mí siempre he pensado el espacio conventual en la Nueva España como un, y me imagino que también en la región andina, pero que había un valor simbólico, ¿no? De estas comunidades blancas puras, ¿no? Como para simbolizar, ¿no? La colonia, ¿no? Yo quería volver un poco a la cuestión de las relaciones en los segmentos masculinos, porque me ha dejado pensando todo esto y las diferencias entre estos dos mundos que efectivamente eran importantes. Yo creo que habría que volver a leer, por ejemplo, las crónicas misionales, porque yo ahí es donde he podido percibir este estilo, el estilo retórico, religioso, muy vigilado de las crónicas jesuíticas o de las crónicas franciscanas, hay un momento en que se relaja, sobre todo en el instante en que se habla del martirio común, por ejemplo, o de los sufrimientos padecidos en pro de la evangelización, donde además irrumpe el cuerpo. Al ser martirizado, irrumpe el cuerpo en la prosa masculina, que es un momento, creo, muy evidenciado que en otros instantes no aparece de una manera tan libre, ¿no? que se rompe, que se martiriza, que se sufre, ¿no? Y hay un momento en la de Ruiz de Montoya, por ejemplo, en su crónica misional de Paraguay, en que hay una confesión que a mí me permite pensar en una cierta forma de solidaridad masculina. Pero claro, ocurre lo que tú dices, son tipo de testimonios en los que hay que casi hurgar, ¿no? Porque son muy silenciosos, están escritos desde otro punto de vista, de otra perspectiva, hay que leer entre líneas, ¿no? Parece ser Ruiz de Montoya está contando la vida de un religioso especialmente pío de la comunidad, especialmente devoto, que lo que le confiesa a él, que no teme a la muerte en martirio, pero sí teme al dolor, ¿no? Y que desgraciadamente este hombre tiene una muerte bastante dolorosa durante horas, teme a la agonía, ¿no? Ese me parece que es un momento de confidencialidad, ¿no? De solidaridad entre hombres, que habla de algo de amistad o de una relación más íntima que la puramente doctrinal o religiosa. Pero es apenas un detalle, ¿no? que hay que leer entre líneas. O sea, ¿qué grado de confianza habían llegado ellos dos como para que alguien le dijera, mira, no me importa morir, pero me da un miedo aterrador a que me hagan sufrir y mucho tiempo, ¿no? Bueno, puede permitir intuir una amistad más profunda que la relación entre pues no sé, frailes dedicados a la oración, ¿no? Pero Sí. es muy difícil perseguir este tipo de destellos, Sí. ¿no? Me haces pensar un poco en algunas de las biografías de jesuitas, no misioneros, pero de los colegios, ¿no? Y hay la biografía sobre Juan Antonio Oviedo, que escribió la biografía sobre Inés de Miranda. Hay un momento cuando hablan de él como el rector de San Ildefonso. Y dicen que era como la madre y el padre para los estudiantes, y que era toda la familia y los cuidaba. Y hay unas expresiones de afecto muy grandes, ¿no? Entre él y los estudiantes. Y entonces, sí, hay estas menciones, ¿no? De afecto, pero también es difícil porque para mí veo en las biografías que he estudiado, tanto de misioneros como maestros, etcétera, y confesores, que hay esta insistencia en la masculinidad, ¿no? En un cuerpo robusto, como decía antes, en Núñez de Miranda habla de él viajando desde México a Guatemala, días y días y días y sufriendo, pero sigue robusto, y luego llega y hace y pronuncia un discurso, y luego todo el mundo dice, ay, mira el gran hombre, que es mucho hombre, ¿no? Es muy hombre, porque el discurso es tan increíble. Entonces, sí, pero hay estos momentos, como el momento que mencionaste tú, de este afecto que humaniza, ¿no? Como, sí, me encanta, sí, me hiciste pensar en Oviedo, ¿no? Como la madre de los estudiantes, sí, es muy bonito. Es bonito, sí, es interesantísimo.
Sí, sí. Sí, dentro de la construcción de la masculinidad jesuita, sobre todo, es muy difícil encontrar estos momentos de afecto, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, yo creo que Nos ya te hemos, hemos explotado nos hemos quedado todos pensando. Stephanie. No. No, yo también tengo mucho en qué pensar después de unas preguntas increíbles, ¿no? Súper como ricas y variadas y notado muchas cosas que quiero ir a investigar después, así que es súper fructífero, ¿no? Mira, Beatriz dice que ¿qué recomendaría sobre afecto y género? La verdad que no he encontrado mucho en el mundo, sobre el mundo hispano. Entonces, hay libros muy contemporáneos, por ejemplo, el libro de, se me fue de la cabeza, una feminista súper importante ahora en Estados Unidos que habla de afecto. Leticia Alvarado. ¿Quién? ¿No? Leticia Alvarado, ¿es la que estás pensando? No, Leticia Alvarado escribe sobre abyección. Es una mujer que es súper de moda, está súper de moda, es Estados Unidos, vino a nuestra universidad, Fran la cita mucho. ¿Quién es? Ahmed. Ya, Sara Ahmed, sí. Sara Ahmed tiene un libro sobre afecto. Del siglos anteriores, hay muchos escritos sobre Francia y mujer y afecto, emotions, puedo pasar puedo buscar el dato en otro momento, pero no hay mucho. Y entonces, sí, estoy como ahora trabajando con libros muy contemporáneos. Sara Ahmed es la mejor en términos de affect, pero es muy difícil obviamente hacerla. Gracias Juanma. Les pasé está el libro en PDF también, pero me tengo que ir. Muchas gracias. Chao, chao. Ay, gracias por venir. Gracias. Bueno, lo mejor sería ocasión para otro seminario de escrituras virreinales, ¿no? El afecto, sí. El afecto en la colonia. Sí, la verdad que sí, hay mucho. Y creo que es un tema súper interesante, con muchas posibilidades, ¿no? Genial. Bueno. Lo estoy guardando antes de que se me vaya. Sí. Estamos aquí todos pinchando. Ay, perdón, es que yo me he ido de... Lo tengo, Paloma. Sí, pero es que yo... Busca por abajo una cámara chiquitita. Los he perdido a ustedes. Por eso, busca por abajo una cámara azul chiquitita, que es que a mí a veces me pasa. A ver. Ya. Ahí. Bueno, pues... Gracias a ti, Estefanía. Y muchísimas gracias. Yo creo que ya te podemos dejar descansar un poco para que puedas pensar y todo. Pues sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por venir, por escucharme y por las preguntas maravillosas la verdad que me han dado mucho en qué pensar. Es un proyecto sobre el afecto que estoy más o menos empezando bueno, no empezando, pero estoy como en la cuestión de investigación y entonces ha sido súper útil para mí escuchar todas las reacciones y sugerencias y preguntas, ¿no? Entonces les agradezco mucho y gracias otra vez por la maravillosa invitación. De nada, te vamos a hacer ya invitada permanente. Después de la conferencia de hoy, gracias. Estás invitada permanente. Muy bien, me encantaría. Perfecto, pues despedimos por hoy. Nos vemos el miércoles próximo. Sí, yo ahí estaré. Apurando ya las últimas campanadas, pero bueno, ha sido
una ponencia fantástica, una conferencia fantástica, un diálogo enriquecedor y nos quedamos muy satisfechas. Así que muchísimas gracias, Yo Estefania. también. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buena semana. Chao. Gracias. Chao. Buena semana. Al miércoles. Sí, hasta el miércoles. Chao. Adiós. Hasta el miércoles.